Buenas tardes. Vamos a proceder al acto de clausura y tiene la palabra la excelentísima y magnífica rectora de la Universidad Católica de Ávila. Muchísimas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer la presencia al presidente del Senado esta tarde, que es una persona que hoy ha tenido un día muy ajetreado y, sin embargo, pues ha tenido la deferencia de acudir a esta escuela de verano para impartir la conferencia de clausura. Y aprovecho esta oportunidad pues, para agradeceros a todos los alumnos, a todos los profesores que durante los días de ayer y hoy pues, habéis disfrutado de un elenco de ponentes, de una formación que es tan importante. Nosotros presumimos en la Universidad Católica de Ávila de formar excelentes profesionales, pero sobre todo excelentes personas. Y ayer y hoy hemos tenido la oportunidad de escuchar, de reflexionar, de debatir sobre temas tan importantes y tan preocupantes como los que están ocurriendo en nuestro país. Gracias también a las autoridades que durante todos estos días, las autoridades de Ávila, nos han acompañado. Gracias, como no, pues al director del curso, a don Francisco Maruenda, director de La Razón, también al coordinador del curso por parte de la Universidad Católica, don Vicente Enciso. Mi agradecimiento a la presidenta del Consejo Directivo, a doña Lidia Jiménez, que gracias a ella y su buena relación con el diario La Razón, pues hemos tenido la oportunidad de celebrar esta escuela de verano. Gracias también a don Miguel Ángel García Nieto, que me acompaña en la mesa a mi derecha, no solamente senador del Gobierno de España, sino también miembro del patronato de la Universidad Santa Teresa de Jesús de Ávila. Y a todos ustedes que también nos han acompañado estos días, muchísimas gracias por haber contribuido y a enriquecer esta escuela de verano. Gracias. Tiene la palabra el senador Miguel Ángel García Nieto, exalcalde de Ávila, para hacer la presentación del presidente del Senado. Señora rectora de la Universidad Católica, señora presidenta del Consejo Directivo, señor director de la Escuela de Verano, querido Pío, el otro día decía un ilustre compañero del Senado que el presentador no podía ser más largo que el presentado, y yo aseguro que voy a ser breve y conciso. Pero antes, en primer lugar, me van a permitir que haga dos agradecimientos. El primero, a la Universidad Católica de Ávila, por su trabajo, por su esfuerzo, por la extraordinaria labor que están haciendo, por dotarnos de una oferta universitaria de la que hemos carecido siempre, por su apuesta firme por esta tierra y por su valentía, a pesar de luchar contra viento y marea y contra la incomprensión de mucha gente, están sacando adelante un proyecto educativo muy necesario en la sociedad actual, a la vista creo que salta, y están construyendo una gran empresa que se consolida en el tiempo. Así es que mi primer agradecimiento a la Universidad Católica. Gracias. El segundo, al periódico La Razón, a su presidente, Mauricio Casals, y a su director, Francisco Maruenda, por hacer posible año tras año, y ya son 6 las ediciones de esta escuela de verano, este importantísimo foro de opinión con figuras de primer nivel de la actualidad informativa y las voces más autorizadas de la sociedad española. Dicho esto, tengo el honor y el placer de presentar a un servidor público de largo recorrido, un demócrata convencido y reconocido, un presidente muy respetado por todo el arco parlamentario, y eso que precisamente en este momento la representación parlamentaria en las cámaras no se puede calificar ni de fácil ni de tranquila. Pío García Escudero Márquez, presidente del Senado de España, mi presidente. Tiene un extenso y prolijo currículum que describe su trayectoria vital en 2 direcciones, su faceta política y su faceta profesional.
En la faceta política, yo creo que hay que destacar que ha ocupado puestos de representación y de servicio público en 4 ámbitos. En la Asamblea de Madrid, donde fue diputado y portavoz adjunto, en el Ayuntamiento de Madrid, donde ha sido concejal de urbanismo y segundo teniente de alcalde, en el Partido Popular, tanto a nivel nacional como presidente del Partido de Madrid. A nivel nacional ha coordinado varias campañas electorales con mucho éxito y forma parte, lógicamente, desde hace mucho tiempo de los máximos órganos de gobierno del mismo. Y, por último, en el Senado, donde ha sido portavoz del Grupo Popular en varias legislaturas y es su presidente en la 10ª, en la 11ª y en la actual, que es la 12ª legislatura. Esta larga trayectoria política se cimenta en un espíritu profundo de servicio público, apoyado en valores personales como la discreción, la prudencia y la moderación, tan necesarios hoy para encontrar vías de entendimiento, también para buscar acuerdos y para afrontar los grandes y complicados retos que tiene el Estado. A este político de raza, en su perfil institucional, se le puede calificar de correcto, reposado y formal, como diríamos aquí, en esta tierra, un hombre de palabra, es decir, un hombre de ley. En su perfil personal le podríamos calificar de inquieto, curioso, amable, sencillo, educado y, sobre todo, cercano, lo que le hace sensible a los problemas de los demás y ser muy respetado por todos. Es importante destacar, bajo mi punto de vista, de su labor política, su inquebrantable compromiso con el Senado de España, donde dedica todos sus esfuerzos para que la Cámara Alta desempeñe un papel fundamental en el parlamentarismo español como Cámara de segunda lectura y su papel principal como Cámara de representación territorial. En la faceta profesional, lo hablábamos hace un momento, Pío García Escudero es arquitecto de profesión, íntimamente ligado a la restauración del patrimonio histórico-artístico, premiado en 3 ocasiones con el prestigioso premio Europa Nostra por sendas restauraciones en Salamanca y en Burgos. Ha ocupado diferentes puestos en distintas administraciones, tanto en Castilla y León, donde llegó a ser director general de Patrimonio, como en Madrid. Ha llevado a cabo un prolijo listado de obras de restauración en monumentos excepcionales que hoy, gracias a su trabajo y a su buen hacer, se conservan en perfecto estado y podemos disfrutar todos. Son muchas las iglesias, conventos, castillos, catedrales, universidades, palacios, plazas públicas, incluida la Puerta de Alcalá de Madrid también, en las que ha intervenido con su trabajo. Pero me van a permitir, porque saben que a esta tierra nuestra de Ávila la llevo en el corazón, que destaque un proyecto que hizo hace ya muchos años, que tenía por título Restauración de las murallas de Ávila y adecuación para la visita pública. Este era el título que tenía la obra que se realizó en el año 1992, con un proyecto suyo que recuperó los merlones y las almenas del tramo de muralla de la calle San Segundo, que quedó a la vista, al descubierto, cuando fueron derribadas las casas que estaban adosadas en aquel entonces junto a ella en esa zona. Recuerdo muy bien que en aquel momento se decía en la ciudad que este proyecto había devuelto la sonrisa a la muralla. Y eso fue muy importante. Por tanto, esa es una obra de Pío, en la cual agradecemos mucho los abulenses. Por esto y por todo tu trabajo en favor de los demás y en favor de España, muchas gracias, Pío. Y como tiene raíces familiares abulenses, le doy la bienvenida en nombre de todos a su tierra. Le agradezco personalmente todo su trabajo y que nos haga muy fácil el nuestro a los demás senadores, y le doy la palabra, como digo, a uno de los nuestros. Tienes la palabra, Pío. Bien, buenas tardes a todos. Empiezo con el capítulo de agradecimientos. Mi agradecimiento a la Universidad Católica de Ávila, querida rectora, querida presidenta del Consejo Directivo, por haberme invitado a la clausura de este curso. No es la primera vez que yo vengo a estos cursos, pero como siempre encantado. Y mi agradecimiento también a Paco Maruenda, director de La Razón, como coorganizador de este curso, que yo estoy convencido que estas 2 jornadas, con el programa tan importante que tenía, habrá sido de mucha utilidad para mucha gente, sobre todo para los alumnos. Y mi agradecimiento a mi amigo Miguel Ángel García Nieto, compañero mío en el Senado. Nos conocemos desde hace muchísimos años
Y yo creo que en sus palabras se nota que somos amigos, se nota el aprecio y se nota también esa vinculación que nos da la ciudad y que nos da el carácter de los abulenses. Bien, pues vamos al tema que no es menor. Yo estoy convencido que en este curso, con este título tan oportuno sobre los populismos y los nacionalismos, aquí ha habido gente que ha hablado con conocimiento de causa, que ha podido expresar sus puntos de vista y debatirlos además libremente, y que gracias a eso yo estoy seguro que han logrado al final que todos los participantes en esta escuela de verano vayan a salir de aquí con un mayor conocimiento y una perspectiva más amplia sobre el tema central de este encuentro. Un tema, como decía, el de los populismos y nacionalismos, que está condicionando, y he de decir que lamentablemente, la actividad política de las democracias liberales en este arranque del siglo XXI, y que en este mes de septiembre, en el arranque del curso político, ocupa la atención y la preocupación de todos los españoles tras el golpe a la democracia llevado a cabo por los partidos independentistas los pasados 6 y 7 de septiembre en el Parlamento de Cataluña. Un despropósito que se sustancia, como todos sabemos, en la convocatoria ilegal el próximo día 1 de octubre de un simulacro de referéndum encaminado a la ruptura unilateral del orden constitucional, o lo que es lo mismo, a violentar nuestra soberanía nacional y quebrar las normas más elementales de la convivencia democrática en España y especialmente en Cataluña. Una Cataluña que por esa vía de ilegalidad acabaría desconectada no ya de España, como ellos dicen, sino también de Europa y de la democracia occidental. Y como la actualidad siempre manda, y como además en este caso concreto sirve perfectamente para ilustrar la cuestión de fondo tratada en esta escuela de verano, es decir, el rebrote de los nacionalismos y los populismos, quisiera aportar algunas reflexiones sobre la crisis política que los secesionistas han desatado en Cataluña. Y sobre todo explicar las razones por las que su órdago está condenado al más estrepitoso de los fracasos. Pero permítanme que antes de ello haga un par de consideraciones generales. Por desalentador que pueda parecernos, vivimos un tiempo en el que no hay más remedio que reivindicar lo evidente. Y cuando, como hoy sucede, hay principios fundamentales para nuestro orden político y social que son puestos en solfa, no podemos estar callados, ni los responsables políticos, ni los representantes más destacados de la sociedad civil, ni en general los llamados líderes de opinión. Nadie, por pedagogía y por compromiso cívico, debería cansarse de reivindicar a diario la importancia de algunas cuestiones esenciales para nuestra convivencia en paz y libertad. Lo primero, el inmenso valor de la democracia liberal, el sistema político del que los españoles gozamos desde hace 40 años, que han sido con diferencia los más prósperos de toda nuestra historia. Ese sistema político que empezó a fraguar hace más de 2 siglos a ambas orillas del Atlántico, al que tanto nos costó incorporarnos plena y establemente, y que es el mejor que nunca se haya inventado, para, entre otras cosas, garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos y su bienestar, poner coto al abuso de poder y aproximarnos lo más posible en la práctica, en el marco de sociedades grandes y plurales, al ideal de un autogobierno colectivo. Gracias a su complejo sistema de controles, equilibrios y garantías legales, eso que conocemos como Estado de Derecho, la democracia liberal ha acreditado como ningún otro sistema su validez para resolver pacíficamente los conflictos que son inherentes a la convivencia en el seno de las sociedades libres. La democracia se sustenta sobre la libertad de pensamiento y de expresión, sobre la coexistencia de distintos modos de entender el mundo y los llamados fines de la vida. Porque lejos de considerar esa pluralidad como un obstáculo, la auténtica democracia ve en ella una oportunidad de progreso, de avanzar mediante una discusión pública de las ideas basada en la tolerancia y en la aceptación por todos de unas reglas de juego. Y sin embargo, esto,
que es una de las mayores grandezas de los sistemas democráticos modernos, constituye también una de sus mayores debilidades. Como señaló Karl Popper, las sociedades abiertas siempre se han de enfrentar con incansables enemigos que se valen precisamente de esa misma apertura para intentar socavarlas y destruirlas desde dentro. Son enemigos que siempre están ahí, de modo más o menos latente, y que invariablemente asoman la cabeza en los momentos de dificultad o de debilidad para intentar sacar tajada. Esos enemigos de la libertad han adoptado históricamente diversos nombres: fascismo, nazismo, comunismo o cualquier otro ismo precedido del nombre personal del líder carismático de turno. De modo más general, hablamos también de nacionalismos y populismos, términos cuyos contornos siempre son difusos, a veces equívocos, y que muchas veces se mezclan entre sí. Porque, por ejemplo, nos encontramos tanto con populismos con gorro de extrema izquierda como con gorro de extrema derecha. O porque tampoco es justo meter a todos los nacionalismos en un mismo saco. Aunque con una simplificación quizá excesiva, pero esclarecedora, algunos estudiosos de la ciencia política distinguen entre dos tipos de nacionalismos muy distintos. Uno, que podríamos catalogar como cívico, y que se basa en una idea de nación entendida como entidad política enraizada, sí, en una tradición histórica y cultural, pero en la que prima la idea de comunidad voluntaria de ciudadanos libres e iguales. Este concepto de nacionalismo, asimilable con eso que también se conoce como patriotismo constitucional, ofrece una visión abierta e integradora de la diversidad propia de las sociedades modernas y hace posible la coexistencia de distintas sensibilidades identitarias dentro de un orden jurídico-político común. Se trataría, por tanto, de un nacionalismo perfectamente democrático. Y frente a este nacionalismo cívico e inclusivo, encontramos otro radicalmente cerrado en sí mismo, incluso con tintes etnicistas. Esta versión, que podríamos calificar como ultranacionalista, antepone siempre la homogeneidad a la pluralidad, la pureza a la mezcla. Y en su obsesión por distinguirse, acaba parapetado tras un búnker identitario que construye por todos los medios a su alcance. Ya se trate del conflicto inacabable contra un supuesto enemigo externo, del victimismo a todo trance o de la invención de fantásticos relatos nacionales, entre comillas, con grandes comillas, para adoctrinamiento de fieles y bochorno de historiadores. Esta es la versión del nacionalismo que conocemos también, porque es la que desgraciadamente hoy se ha hecho hegemónica en Cataluña, al menos en lo que se refiere al acaparamiento del espacio público. Es el nacionalismo que ha degenerado en abierto secesionismo, instalándose en una deriva enloquecida que lo ha llevado ya a situarse fuera del tablero de juego democrático. Así es. El soberanismo es hoy un tren a ninguna parte, en el que quienes hasta no hace tanto eran nacionalistas moderados que podían presumir de su contribución a la gobernabilidad en España, ahora han encontrado asiento entre populistas de extrema izquierda y grupos antisistema. Y cabe preguntarse el porqué de una alianza estratégica que hace unos pocos años nos hubiera parecido inconcebible. Seguramente de eso, entre otras muchas cosas, se habrá hablado aquí en estos 2 días. Por mi parte, solo querría apuntar algunas características comunes de estas dos orientaciones políticas que quizá puedan ayudarnos a entender su actual confluencia. En primer lugar, tanto populistas como ultranacionalistas coinciden en su incomodidad frente al pluralismo político y, por consiguiente, frente al esfuerzo de diálogo y transacción a que a ello obliga. Es una incomodidad que seguramente guarda relación con ese equivocado sentimiento de superioridad moral del que suelen hacer gala en la defensa de sus planteamientos y que, además, parece justificarles en la usurpación del título de portavoces exclusivos de la voluntad popular del que tanto alardean.
Lo escuchamos decir a diario a todos los líderes independentistas, que debemos plegarnos a sus deseos, por la sencilla razón de que ellos hablan en nombre del pueblo catalán y que, por consiguiente, quienes no estén de acuerdo con sus planteamientos son enemigos de Cataluña. De modo similar, siempre que los líderes populistas expresan su parecer, nos dicen que lo hacen en nombre de la gente y, por lo visto, eso basta por sí solo para que sus juicios sean irrebatibles. Sin embargo, todos ellos, los unos y los otros, saben, o deberían saber, que tanto la sociedad catalana como el conjunto de la sociedad española son sociedades libres y, por tanto, plurales, y que en democracia ni siquiera la mitad más uno de los votos te legitima para monopolizar la voz de todos. Sucede, pues, que populistas y secesionistas confluyen en un mismo afán por acaparar no ya la representación del pueblo, sino su dirección política. Probablemente lo que más les gustaría a todos ellos es que la sociedad fuera un bloque compacto, pero como no es así, su modo de proceder solo sirve para generar tensiones y división social, entre los de aquí y los de allí, entre buenos y malos catalanes, entre los que son genuino pueblo y los que solo forman parte de la casta o conspiran en la trama. Y nada de esto, sin embargo, es casual, porque actuando así, no buscan otra cosa que alimentar concienzudamente un escenario de conflicto, el que consideran que más puede favorecer a su estrategia de río revuelto. Y en realidad, nada de esto es nuevo. La historia del siglo XX nos ha dejado abundantes páginas sobre esto y también sobre otros procedimientos que tanto populistas como ultranacionalistas hoy vuelven a practicar con infatigable tesón. Me refiero, por ejemplo, al desprecio por la verdad de los hechos, los presentes y no digamos ya los históricos, y la preferencia en su lugar por la elaboración y divulgación masiva de relatos ficticios que no es que busquen imponer una interpretación alternativa de la realidad, sino incluso sustituirla por completo. Es la posverdad de la que tanto hoy se habla. Para ello, además, nada mejor que apelar a las emociones en perjuicio de los argumentos, que centrarse en la excitación primaria de las pasiones en lugar de apelar a la razón y al sentido crítico. Últimamente se escribe mucho sobre este supuesto déficit emocional de la democracia liberal, que como buena heredera de la Ilustración es básicamente racional. Un déficit que la sitúa en situación de desventaja frente a aquellos que saben hacer uso de técnicas de manipulación social emocional. Es evidente que los seres humanos somos seres racionales, pero también somos emocionales, y que la razón no debe servir para anular las emociones, sino para temperarlas. Por eso es indudable que los sentimientos también deben formar parte esencial de la política. Pero no se puede hacer política exclusivamente con sentimientos, no al menos en democracia. Porque jugar interesadamente con las emociones sirve para eludir razones y también allana el terreno para otro recurso espurio, del que también estamos teniendo sobradas muestras en este intenso mes de septiembre. Me refiero a la adulteración, a la perversión incluso, de conceptos fundamentales que se tergiversan y se revuelven sin ningún pudor. Hablo de ley, de soberanía nacional, de voluntad popular o, por supuesto, de democracia. Sobre esto solo quiero recordar que la democracia es ante todo un régimen de garantías y que, por consiguiente, en un sistema democrático absolutamente nada ni nadie puede estar por encima de la ley. Por tanto, ni las más vehementes llamadas al pueblo soberano, ni la sacralización de las urnas, ni la enunciación solemne de los términos que expresan los principios y valores nucleares de la democracia puede justificar la violación del marco jurídico, ni menos aún de su referencia máxima, que es el orden constitucional. Y desde luego menos que nadie pueden incurrir en esto quienes ostentan cargos públicos o son representantes políticos de los ciudadanos. De ahí la extrema gravedad y el inmenso bochorno que a todos nos produjeron los sucesos que tuvieron lugar hace 2 semanas en el Parlamento de Cataluña. Porque por las bravas
lo que allí se intentó llevar a cabo fue la sustitución de la legalidad democrática, la que está amparada por la Constitución y el Estatuto de Cataluña, por un simulacro de legalidad alternativa, frontalmente antidemocrática. Y sobre esto me gustaría recordar algo que dejó escrito Hannah Arendt. La grandeza de las leyes en una sociedad libre consiste en que nunca nos dicen lo que debemos hacer, sino únicamente lo que no debemos hacer. Por eso decimos que las llamadas leyes de referéndum, de transitoriedad o las otras de este tipo son intolerables para un auténtico demócrata. Porque los independentistas, además de hacer lo que no deben, quieren dictarnos a todos qué es lo que debemos hacer: callarnos y obedecer su voluntad. Y porque, burlándose del Estado de Derecho, buscan imponer a los catalanes y al conjunto de los españoles la ruptura de la nación que todos compartimos. Una nación, la española, que no data de 1978 como algunos se creen, sino que cuenta con más de 500 años de historia y política común. Por eso la soberanía nacional, única e indivisible de todos los españoles, no se deriva de la Constitución. Es justo al revés. La nación española es el sujeto político preexistente del que nace la Constitución de 1978, aprobada por las Cortes Generales y ratificada mediante un referéndum, ese sí, celebrado con plenas garantías democráticas. De modo que no podemos tolerar que nadie juegue ni con la soberanía ni con el marco de convivencia de todos los españoles. Debemos ser firmes, actuando con la seguridad y la serenidad que nos proporciona nuestro sistema constitucional, porque los poderes del Estado disponen de los procedimientos y de los recursos necesarios para hacer frente a este desafío, y lo estamos comprobando y seguiremos haciéndolo en los próximos días. Y que nadie se engañe ni pretenda engañar a los demás. Aquí no se están aplicando políticas de excepción como algunos van diciendo. Lo que se están activando son mecanismos escrupulosamente legales y amparados por la Constitución para plantarle cara a una situación que es así, es excepcional. Y se están empleando y van a seguir empleándose todos los que sean necesarios y siempre con justicia y con proporcionalidad. La dimensión del desafío al que hoy nos enfrentamos exige también que los partidos constitucionalistas mantengamos nuestra unidad sin fisuras ni titubeos. Sabemos que hay interesados en clavar cuñas para agrietar esa unidad y nadie debería caer en esa trampa. Y así que no debemos confundirnos, ni dejar que nadie nos confunda. Y tampoco podemos desviar el foco que señala dónde se encuentran las únicas responsabilidades. La situación en la que hoy nos encontramos tiene unos responsables políticos perfectamente identificables. Son todos aquellos que han decidido saltarse la ley e instalarse en la desobediencia a los poderes del Estado como forma de hacer política. Ellos, y nadie más, son los auténticos y exclusivos responsables. Y hay que recordarles que al proceder del modo que lo han hecho, no solo han renunciado a la ley, sino también han renunciado a la política para instalarse en la algarada. Por eso resulta absolutamente sorprendente, por no emplear otro calificativo, que tanto los secesionistas como sus compañeros de viaje tengan el desparpajo de seguir invocando el diálogo político sin apearse del burro de la ilegalidad y mientras siguen burlándose del Tribunal Constitucional, de los jueces o de los fiscales. A todos ellos hemos de decirles que la democracia, en efecto, sirve para poder negociar, pero lo que nunca puede ser negociable es la propia democracia, como tampoco lo son el principio de legalidad ni la soberanía nacional. No se puede dialogar por encima de la ley, sino dentro de la ley. Y para empezar a hablar, lo primero es que todos respeten las reglas del juego y actúen con lealtad. Si no, por mucho voluntarismo que se quiera poner, el diálogo es imposible. Hace 4 décadas, los españoles fuimos capaces de entender que el único medio posible para resolver pacíficamente nuestras diferencias y conciliar nuestros distintos modos de entender España era ponernos de acuerdo
para erigir un sistema político con plenas garantías democráticas. Y actuando así, con lealtad mutua y con tolerancia, es como dimos carta de naturaleza en la Constitución de 1978. No diré que gracias a ello hoy vivimos el mejor de los mundos posibles, pero sí que nos ha ido indiscutiblemente bien y que tenemos margen para seguir avanzando mucho más. Y eso es lo importante, que dentro de la Constitución tenemos los medios suficientes para poder seguir progresando por la vía de un diálogo basado en el respeto mutuo y en el sometimiento a las normas. Incluso, claro que sí, podemos hablar de reformas de rango legal o constitucional que sirvan, por ejemplo, para perfeccionar y poner al día nuestro modelo territorial descentralizado. Reformas estas que, en todo caso, para ser sólidas, exigirían un consenso equivalente al que en su día respaldó la aprobación de nuestra Constitución. Pero lo que no podemos hacer de ningún modo es actuar ni permitir que nadie actúe al margen de los procedimientos constitucionales. Como tampoco en ningún caso deberíamos caer en la ingenuidad de abordar una reforma de la Constitución con el solo objeto de aplacar a quienes no tienen el menor interés en reformarla, en el sentido de profundizar en los principios que la orientan, porque lo que pretenden es exactamente lo contrario, liquidar esos principios. Es decir, acabar con la soberanía nacional y con la libertad y la igualdad de todos los españoles. Todo aquello que no es de nadie en particular, sino de todos en general, y a lo que jamás renunciaremos, porque sería tanto como renunciar a nuestra identidad, nuestra historia y nuestro destino común. Muchas gracias por su atención y queda clausurada esta escuela de verano organizada por la Universidad Católica de Ávila y La Razón sobre los populismos y nacionalismos. Muchas gracias.